significativo para nosotros por la presencia de Grigol en lo que es la figura dentro del club. Y bueno, ahora van a tener un ida y ida con Facundo H, que nos va a servir de entrevistador o asistente sobre lo que depara el libro. Pero bueno, quería mencionar que esto está marcado dentro de lo que son la celebración de la Semana Grigol, una iniciativa que partió desde la Subcomisión de Cultura, con idea de Matías Villarreal en su momento, de instalarla justamente en la fecha en que Grigol se acerca al club, el pasado 29 de octubre, conmemorando así cada vez un año más y tratando de hacer actividades que estén relacionadas. Después le vamos a pasar más data, pero bueno, está relacionado a la Semana Grigol que se va a la Varieté, que se va a realizar el 26 de noviembre y que también va a contar con la presencia de Claudia. Así que bueno, en principio agradecerles a Apu, a Natalia, a la Loba y la Manada, muy lindos temas. Así que bueno, los dejo a ustedes como para que puedan empezar. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buen día. Claudia, ¿qué significa este libro? ¿Por qué Grigol? ¿Por qué la génesis de esta historia del viejo que a vos te vincula a Ferro, pero que obviamente lo excede también? Bueno, antes que nada quiero agradecer al club que me recibe, a Osvaldo, que hizo toda la gestión. La verdad que para mí es un honor enorme estar acá. Ni soñando hubiera pensado estar sentada acá, así que siempre le tuve mucho cariño a Gimnasia porque Timo vino a Gimnasia, entonces yo acompañé ese cariño y por transición terminé queriendo mucho a Gimnasia. Bueno, yo lo conocí a Carlos cuando estaba estudiando periodismo deportivo. Yo soy egresada del Círculo de Periodistas Deportivos cuando apenas tenía 20 años, un terror tremendo con un grabador gigante en la mano. Le hice la primera nota en el año 82 y bueno, a partir de ese momento entendí, me di cuenta con mi corta edad que era una persona distinta, especial. Primero porque en ese momento no había mujeres prácticamente haciendo periodismo deportivo y él me concedió una nota muy larga y con mucho respeto y voy a decir algo que es políticamente incorrecto, pero como si yo fuera un varón, digamos, no era normal que una mujer estuviera haciendo una nota. Bueno, después lo fui tratando a lo largo de todo este tiempo, todo aquel tiempo en Ferro, y cada vez se abonaba más esta idea de que excedía al técnico. Carlos excedió al técnico, era un ser humano impresionante. Bueno, no tengo que decírselos a ustedes, que sé que lo adoran de una manera increíble, y esto de haber empezado con música también me dio una sensación de que Timo está siempre acá entre nosotros, esta alegría con la que empezamos el evento. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención haciendo el libro sobre la figura de Timoteo? Mira, lo que más me llamó la atención es que todo el mundo al que entrevisté, toda la gente a la que entrevisté, que son unos 40 y pico de exjugadores, técnicos, periodistas, todos tenían el mismo mensaje, entendían lo mismo de Grigol. O sea, nadie tuvo una palabra disonante, diferente respecto a lo que todos conocemos de Grigol. Entonces, esto me dio una línea de entender que era así como todos lo veíamos. Fue muy significativo esto que te cuento. Todos hablaban lo mismo de lo que pensás vos, pienso yo y piensa, bueno, la mayoría de la gente que lo quiere, excediendo ya Gimnasia, Ferro, Central, es querido por el mundo del fútbol en general, igual, ¿no? En la génesis, un cordobés de Palmas muy familiero, sentó Grigol ahí en Las Palmas, que llega al fútbol de Buenos Aires, que llega a Atlanta, que desde ahí construye principalmente una ética más allá de lo que fue como futbolista.
lo hizo en Central, en las juveniles en primera división, casi no en Kimberley o en México porque son breves los pasos, pero sí en Ferro, 8 años cortados por el paso por River en la temporada posterior a la Copa del Mundo del Millonario. Después en Gimnasia también son 7 años, 2 procesos largos lo que llevó adelante Moreno. Sí, yo creo que procesos largos porque también esa dirigencia de la época le permitió esos procesos largos. Hoy un técnico pierde 3, 4, 5 partidos y bueno, ya inevitablemente se tiene que ir o lo echan. Obviamente de muy adentro lo mira ese Ferro de los 80, potencia en fútbol, campeón con Timoteo 82-84, pero campeón en básquet, un gran equipo, campeón en vóley, una estructura de club de clase media que hoy no existe más. Claro, lo que pasó en Ferro es que él llegó, lo convocaron y él propuso ciertas condiciones de trabajo, las propuso, las tiró sobre la mesa. La dirigencia de aquel entonces, estamos hablando de Ley, de Echeverri, bueno, dirigentes que no sé si hoy existen, le dijo, bueno, usted haga tranquilo. Entonces, Carlos se sintió con esa libertad de trabajar, incluso los primeros partidos no le fue demasiado bien y sin embargo se lo sostuvo y ahí empezó él a poder hacer lo que tenía en mente, que evidentemente era un viejo sabio, un viejo sin ser viejo, porque ya le decían viejo en aquel momento y era un tipo de 40 y pico de años. Y creo que lo mismo pasó en Gimnasia, y es lo que vos decís, en Ferro, los jugadores de fútbol iban a ver básquet, los de básquet iban a ver fútbol, vóley. Bueno, Timoteo tomó cosas del básquet. Somos fluida con las nubes, claro, eran muy amigos. Bueno, sabemos lo que Timo sufrió cuando falleció en las nubes. Bueno, hablamos con que quiero destacar que está Betty, su esposa, y Karina, su hija. Las dos mujeres de las 6 que él tenía, ¿no?, en su casa, que me ayudaron un montón con este libro, que me dieron vía libre sin saber lo que yo iba a escribir. Por suerte me dieron la venia y la bendición cuando leyeron el libro. Eso es lo único que me dejó súper tranquila. Después vinieron los comentarios de los lectores, que uno no se espera todas esas cosas. ¿Qué evolución tuviste? Muy hermosas. La mayoría de los varones me dicen, uy, pero ¿cómo me hiciste llorar? Entonces dije, bueno, está bien que llores. Y toca muchas fibras sentimentales del libro. Se habla de fútbol, obviamente, porque eso no se puede soslayar, pero hablamos mucho desde lo humano, que es justamente lo que lo caracterizaba a Timo. A Timo lo excedió el técnico por lejos y empezó a tallar lo humano. Esto de ser el maestro, el papá de muchos jugadores que llegaban del interior sobre todo, pero también de los que estaban en Buenos Aires. Entonces, bueno, este libro tiene mucho en sus letras que habla sobre lo que hizo. O sea, yo siempre digo que Timoteo hacía... ¿Hablaste con los buenos alumnos nada más o también con el que no le daba bola y que años después se dio cuenta de que el viejo tenía razón? Porque acá tenemos algunos que escondía el auto, sí, y lo estacionaba a 300 metros para que no se lo vieran. De esos había muchos, pero por ejemplo Luis Martín me decía, y está en el libro, dice que Timoteo les decía, cuando nos juntaban en el círculo central después de un entrenamiento, ustedes escúchenme y aunque sea que les quede el 10%, yo que les quede el 10% ya estoy. O sea que en ese 10% ya le dejó un montón. Y Luis Padre decía, che, a mí me quedó solo el 10%, qué bobo que fui, ¿no? Porque si lo hubiera escuchado más, y así todo con ese 10%, hoy es el presidente de Belgrano de Córdoba. O sea que le sirvió un montón, es solamente ese 10%, ¿no? ¿Cuándo pensaste en hacer el libro sobre Timoteo? El libro no lo pensé hacer yo, voy a ser sincera, fue idea de mi marido Gustavo Cuenca.
cuenta que es un viejo periodista, como no me escucha lo digo. Y bueno, un buen día me dijo, no, la verdad que lo tenés que escribir vos, a vos te gusta mucho escribir. Y dije, la verdad que es una empresa muy grande, no sé si voy a poder, porque si bien yo trabajo soy periodista y trabajo desde hace 40 años, una cosa es escribir lo diario, ¿no? Calculo el laburo de todos los días, y otra cosa es encarar la escritura de un libro. Empecé en el 19, cuando Timo estaba vivo, y mi primera nota fue con Betty, porque quería ese permiso de Betty y de Karina y de Víctor Marchesini. Bueno, ellos me dieron el primer impulso, y después con periodistas como Alejandro Fabri. Bueno, el 2020 la pandemia me paralizó por completo, falleció Grigol y me quedé completamente paralizada, porque sentía que ya no tenía sentido escribir el libro si no estaba Timo. Bueno, lo cuento en el libro. Una mañana fue muy extraño. Escuché, Timo siempre me decía nena, nunca me llamó por su nombre. La nena creció un montón, y una mañana escuché en mi cabeza ese nena de la voz de él. Encendí la computadora y retomé en el 21, empecé a trabajar fuerte, 21-22, y bueno, y surgió este libro que, bueno, ya ahora voy por una segunda tirada, impresionante. ¿Y qué recepción tuviste? ¿Qué te dijo? No el que lo conoció a Timo, sino el futbolero medio, el hincha de Ferro, el hincha de Gimnasia, el que lo vivió a través de la radio y de la televisión, de ver los partidos, pero que no tuvo un contacto con él. Pasan dos cosas. En Ferro hay más gente grande que lo conoció, porque él estuvo en la década del 80. En Gimnasia tenemos una generación más joven que lo vivió, que lo conoció, que lo recuerda. Y fuera de estos clubes, a mí me han llegado, o sea, el libro se manda por correo, por Mercado Libre, gente de lugares muy disímiles, inclusive que no son hinchas de ninguno de estos clubes, pero que lo tiene a Grigol como un personaje muy importante en el fútbol argentino. Pero ya me voy más allá, no en el fútbol argentino. Guardiola quiso saber de Grigol. Iliana me cuenta que cuando él fue a jugar a España, Guardiola le preguntó mucho sobre Timoteo y utilizó muchos de estos, podríamos decir, artilugios fuera del fútbol que usaba Carlos con los jugadores en esas horas extras que hacía, donde les daba consejos de todo tipo, consejos de vida, consejos de economía, consejos hasta de sexo. Decir, bueno, te conviene ahora tener un hijo, no te conviene, vos no querés tener un hijo. Un día a Ferro le llevó un ginecólogo para que les enseñara a los pibes, a los jugadores, a cómo cuidarse si no querían tener bebés siendo tan jóvenes. O sea, estamos hablando de la época del 80, eso era la verdad que algo increíble. Una persona que no era no era un catedrático, era un tipo que ya venía con la sabiduría innata, creo yo, ¿no? Y en los 80, que estaban cortados por el quiebre, Menotti de un lado, Bilardo del otro, Grigol venía a ser la tercera posición con muchísimo trabajo de campo, pero siempre privilegiando al jugador también. Cuando tuvo buenos jugadores, los metió a todos. El Ferro, especialmente de Cañete, Márcico y Juárez, también. El Gimnasia de 96, que juntó a Márcico, Albornoz y Guillermo. Cuando no los tuvo, apostó a la inteligencia. El último Gimnasia jugamos 3 volantes centrales, por ejemplo. Y todo eso también lo tuvo Timoteo. Y me hablaba de avanzada, y tengo la imagen de Grigol con un videocassette en el 80, cuando acá eran muy pocos los técnicos que trabajaban así, viendo imágenes de su equipo, del rival, las pocas que había en aquel entonces. Sí, él terminaba el partido, volvía a su casa y con el cuerpo técnico, y se ponía a ver los videos
del partido. Ganaba, perdía o empataba. Igual miraba el partido entero de nuevo para ver en qué se habían equivocado, cuáles habían sido sus errores. Era un trabajador a tiempo completo. Y bueno, me preguntabas también, bueno, esto también que me hablabas de Menotti y de Bilardo. En un momento fue muy resistido Timoteo por el periodismo, sí, en la década del 80, muy resistido. Hay una nota del gráfico, se decía que era aburrido el equipo, el juego, y hay una nota del gráfico, creo que de Juvenal, que decía así aburre todo el mundo, que era lo que hoy se llama la asociación de pases para que el rival se abra, de Gómez para Cooper para Loquia, de Loquia para Gardel, Sacardi volvía para atrás, y decía así es temible, y la contracara era Croco, primero Jiménez, después Márcico y Juárez, Fino Cañete de número 10, las variantes ofensivas que tenía el equipo, pero era muy resistido por la prensa, ¿sí? Claro, y la verdad que Grigol no sufrió eso, aunque él jamás pidió un derecho a réplica, jamás trató mal a un periodista de esos medios en los que se los criticaba, hasta esa ética tuvo. Y bueno, y con este equipo aburrido, que le decían, sacó a Ferro campeón 2 veces. O sea, algo tenía ese equipo que evidentemente entre esta lateralización que vos mencionás respecto del juego, ellos tenían, Ferro entraba a la cancha con una idea de juego en la cabeza, y porque era la idea que le machacaba Grigol en la semana, y con jugadas preparadas obviamente, que salían en la cancha, que salían siempre. Y antes de ser campeón en el 82, en el 81 estuvo en el umbral contra nada menos que primero el Boca de Maradona y después el River de Kempes. Sí, 2 subcampeonatos que estuvieron ahí de no ser campeonatos. Fue Ferro después de eso, todo el mundo lo sabe, no solamente no salió campeón más, sino que descendió a la B Metropolitana, después a Nacional B, y hace 23 años está en el Nacional B y le cuesta muchísimo ascender. Bueno, en Ferro está la estatua, que Grigol hoy para la gente de Ferro, que las generaciones van cambiando, van pasando, y ya no hay tanto que lo haya conocido en el día a día de él como entrenador, que dejó de serlo hace 30 años en Caballito. Sí, eso es cierto. La gente más grande, únicamente la que la vio, pero de generación en generación se fue transmitiendo. Inclusive hoy en la cancha se sigue cantando vamos a salir campeones de la mano de Grigol, como aquella de la mano de Grigol. Cuando Grigol entraba a la cancha, que iba a ver a Ferro, lo anunciaba la voz del estadio, y era muy impresionante el silencio que se producía inmediatamente después de que la voz del estadio lo anunciara, y el estruendo de aplausos posterior. Se paraba toda la cancha a aplaudirlo, y él, bueno, con sus brazos abiertos, tengo esa imagen que no se me va a ir nunca de la cabeza, agradeciendo ese homenaje que le hacían cada vez que Grigol iba a la cancha de Ferro, y cuando iba entrando, que es largo el trayecto del camino hasta la platea, bueno, miles de besos, de abrazos de chicos que le ponían a UPA, de fotos, y la estatua fue es el homenaje que Ferro quiso hacerle también, ¿no? Te demuestra el libro que es el viejo uno de los imprescindibles de la historia del fútbol argentino, no de la historia del club. Y es imprescindible, sí. Yo no sé, a veces me preguntan, ¿te parece que podría haber ahora un técnico como Grigol que podría hacer las mismas cosas que él hacía con los jugadores? Yo por momentos pienso que no. Por momentos tengo esperanza de que sí, que algún día... incluso hay muchos jugadores que lo tuvieron a él como técnicos que hoy son técnicos, que dicen que aplican, pero el 80-90% del formato Grigol, digamos. Incluso los mellizos, con los que tengo contacto, y bueno, pidieron disculpas por no poder estar acá, pero están viviendo en Estados Unidos. Ellos dicen
que todo el tiempo, como Javier Valdecantos, ¿no? El entrenador físico, todo el tiempo cuando están haciendo algo en cancha o van a los botones, mira, esto es de Timo, esto es de Timo, este es del viejo. Le quedó muy, muy grabado el estilo Grigol y muchos lo aplican. O sea que hay cuestiones tácticas que hoy te las venden como la modernidad absoluta y te dicen el tercer hombre. Y acá hay muchachos que no me van a dejar mentir, se hacían hace 30 años en Ferro, en River, acá en Gimnasia, esto de buscar el hombre liberado que después abriera el juego, abriera la defensa, tuviera un toque más el equipo para descargar y terminar jugadas que a veces eran preconcebidas en Pontevedra o en Caballito y que después la había sido lo mismo en la cancha. Sí, bueno, eso lo hacía Grigol ya hace 40 años. Yo creo que, bueno, es eso, fueron tomando muchas cosas de Timoteo y bueno, ese periodismo que lo resintió tanto, se entendía de algún modo, de cualquier modo, había que tener corazón para hacer semejante maldad, ¿no? Pero los medios no vendían con una tapa de Ferro campeón, no vendían. Entonces, bueno, Timoteo de algún modo les estaba quebrando el negocio a los grandes medios gráficos, sobre todo que en ese momento eran de venta masiva. Sí. Ferro no era tapa de gráfico. No, Argentino Junior campeón de la Libertadores no fue tapa de gráfico. No, por eso es muy, muy tremendo. Si lo pensás es muy tremendo, porque claro, Boca River vendían, Racing Independiente tal vez sí, pero Ferro no vendía la cantidad de ejemplares que vendía Boca en la tapa. Entonces le vino a romper un negocio y bueno, se le hicieron pagar. Claudia, vamos a hacer una cosa, vamos a casi ampliar el libro. Me voy a dar una vueltita porque hay algunos muchachos que jugaban con Timoteo y charlamos a distancia. Vamos a tratar de que no me caiga de acá porque mis cruzados hace mucho tiempo dijeron que no haga estas cosas. A ver, para este lado están Gustavo Dueña y Martín Pautazo. Vení para acá, Martín, porque hasta allá no voy a llegar. Gustavo Dueña fue jugador de Grigol durante mucho tiempo. ¿Qué te quedó del viejo? ¿Qué te acordás de alguien que te bancó tanto a vos? Y la verdad que yo le tengo un gran aprecio porque a mí sí me bancó mucho. Por ahí momentos de que yo era bastante resistido en el club y bueno, Timoteo siempre estaba ahí para apoyarme y bueno, siempre me bancó en las buenas, en las malas, en todo. Y las enseñanzas de él las aplico hasta el día de hoy. Yo no me dediqué a hacer técnico ni nada, pero bueno, en situaciones de vida siempre hay momentos que uno saca las enseñanzas que nos dejó en ese momento, ¿no? Claudia, tenés una pregunta para Gustavo, que fue jugador de varios años acá en Gimnasia con Timoteo. Sí, eso que vos decís es interesante porque Timo siempre decía a ciertos jugadores, no muestren en la cancha sus errores, dejen ver sus virtudes, pero que el rival no les descubra los errores. Y él es como que te formateaba de una manera para que vos salieras a la cancha sin que los rivales descubran cuál era tu punto débil, digamos, ¿no? Sí, exacto. Él siempre nos decía, ustedes confíen en su capacidad, yo los pongo, así que confíen en que van a hacer lo mejor para el equipo. Y bueno, eso hacíamos. La verdad que en ese momento, en esos años, el grupo era muy unido, muy bueno. Él era parte de eso, el profe también, el profe Valdecantos tuvo mucho que ver. Y bueno, es por eso que en esa época el club andaba pero muy bien. Martín, vení vos que sos joven todavía, no como nosotros que estamos viejitos. Martín Pautazo tuvo mucho menos tiempo, de la última etapa de Timoteo. También, ¿qué recuerdo tenés? ¿Qué enseñanza te dejó?
vos que eras buen alumno de Valdecantos en realidad, de eso que físicamente el profe decía, no sabes cómo anda, Boila. Bueno, buen día a todos. Bueno, la verdad que un orgullo, como dijo Juanito, me tocó la última parte de Carlos, pero bueno, la verdad que uno lo aprovechó de la mejor manera porque era día a día que te enseñaba, como lo dije antes de la charla, no solo con palabras, sino con hechos. Él siempre era de unir, siempre se veía a su familia, todos los partidos, acá apoyándolo. Entonces él después transmitía eso a los grupos en su liderazgo, el unir, el tirar todo para un mismo lado, el cada uno ocupar el rol que le tocaba en ese momento ocupar y dar lo mejor dentro del campo de juego. O sea, él siempre pregonaba el trabajo en la semana para poder llevarlo al fin de semana y poder conseguir resultados de esa manera, y ocupándose en esa época de la parte humana, que en esa época eran muy pocos que lo hacían, y bueno, él ocupaba también su tiempo y bueno, no nos quedaba otra cosa que aprender de la realidad, más porque venimos del interior, que no tenemos nuestra familia cerca, entonces uno se sentía también apoyado en ese sentido. ¿Vos pensaste que te ibas a escapar, Tito? Tito de América es familia de Timoteo directamente. Gribol, 2 puntos. No, familiero, un maestro dentro de la cancha, fuera de la cancha, reconocedor de sus amigos, de sus amistades, me permitió compartir la familia, como decís vos, y por lo que decía Claudia, cuando lo presenta a Cacho del Mar en la sede, dice, bueno, el próximo técnico de Gimnasia va a ser Gribol, y uno venía con todas estas cosas que cuenta ella, de el antifútbol, el colgarse del bicho. La verdad que dije yo, reforcemos los travesanos. Y después, en esa época se podían ir a ver las prácticas, y tenía charla con él, y vos veías que eso había sido toda una mentira tan grande. Y como me lo dijo un día Fabra, la competencia Menotti y Bilardo anuló todo lo que hizo el hijo. Un adelantado, pero lejos. Incluso era superador, exactamente. Él se superaba continuamente. Un adelantado en todo. Adentro y afuera. La gordita de Tejito dice todo, ¿no? Timoteo, 1934, infinito. Así es. Tito de América, charlando acá con nosotros. Voy a dar una vuelta. Tete González. Vos estuviste en la presentación del libro ya en Córdoba hace poquito tiempo. Claro. ¿Qué tal, Pablo? Muy bien. Bueno, Claudia, buenas felicitaciones y un gusto acompañarlo nuevamente, ver a Betty, a Karina, a la familia y un poco esto, que de todos lados de la mano de Carlos ha pasado, deja estas sensaciones que todos recogemos de maestro futbolístico, maestro de la vida. Y detrás de Carlos siempre estuvieron ellos. Yo siempre recuerdo el compromiso del Timo para con todos. Cada fin de año me preguntaba cómo estaba conformando tu familia, cómo se llamaban tus hijos, y él hacía una fiesta en la estancia para toda la familia que era algo extraordinario, y por ahí no nos conocíamos con las mujeres de todos y eso formaba el vínculo. Y acá en la platea de costado estaban toda nuestra familia junto con Betty y las hijas, cada partido sufriendo juntos. Y eso pasaba muy pocas veces. Entonces, lo que pasaba dentro de la cancha se trasladaba afuera y pasamos a ser un equipo muy grande. Lo que dijo Tito, ¿no? Que hacía parte de la familia y a mí me hicieron sentir eso. Entonces, lo que nos ha dejado no solamente Carlos, sino la familia, es un legado enorme, que quedó en Ferro, que quedó en Las Palmas, que quedó en Gimnasia y que quedó en cada uno de los que hemos tenido la suerte de ser influenciados por él. Así que felicitaciones por el libro, felicitaciones a la familia y a todos los que
nos ha tocado esto solamente gracias a ti. Y encima la familia, ¿no? Una de las nenas, porque para nosotros eran las nenas. ¿Y qué significa esto del libro? Yo, como le dije a Claudia, todavía no lo pude terminar de leer. Cuesta, ¿no? Pero lo que más admiro de todo esto es que después de que mi papá falleció, hemos recibido mensajes de millones de personas, no de ellos, aparte de ellos que no tenían tanto tiempo, de personas que a lo mejor se lo habían cruzado 5 minutos, 10 minutos al costado de la ruta yendo para el torco, para donde iban a correr, que les habían preguntado si tenían zapatillas y como no tenían, les subían el micro y les bajaban unas botines para que jugaran, o gente que le decía, uy, le hacía llegar una carta y mi papá le decía, bueno, venite mañana a las 9 de la mañana, y nos llevaba a pasar todo un día con ellos al entrenamiento, al partido, no se fue. Esas historias nos llegan de a montón. Y eso, la verdad que me da mucho. Esos veranos en el balneario 2, en donde parecía que el viejo estaba jugando un solo partido de pijo desde que empezaba el verano hasta que terminaba el verano, con mucha gente futbolera, porque el B2 en esa época era el balneario del fútbol, con muchos que no, que para ellos era Timoteo el que pasa el conocimiento con nosotros. Pero aparte un millón de gente que te escribe y te dice, porque yo pasaba por la playa y ellos estaban jugando y le pedí una foto y me hizo quedar ahí, le compré un helado a mi hijo, le preguntaba qué estudiaba y si era muy alto, si iba a jugar al básquet o si hacía algún deporte. Él lo que tenía era una percepción del entorno, una sensibilidad con la gente que lo rodeaba, que no se ve muchas veces. Que no la conocía, parecía que no la tenía, ¿no? Porque a veces te marcaba una distancia, su cara de malo alguna vez. Sí, él siempre ponía cara seria y nos recibía con cara seria y después al ratito nos contaba más y se reía. Pero esas historias nos llovieron de a montones, gente incluso, yo te diría gente de estudiantes que te escriben y te dicen, aunque éramos rivales, un señor y porque me pasó esto y pasó esto. La verdad que eso da muchísimo orgullo y le agradezco a los niños que Claudia que haya podido plasmar más allá de lo del fútbol, la persona. A ver, una palabra nada más. ¿Podés o no? No podés, bueno. ¿Saben bien lo que significó Timoteo para todos nosotros? Para Claudio, obviamente, y para todo lo que lo conocimos aquí en Gimnasia. Así que para nosotros, Timoteo siempre está. Betty, quien acompañó toda la vida esta buena era para esto, nada más, para que lo conocieran cerca que estuvieran. Vamos a salir algo más. Déjame acercar un cachito. La señora dijo, viejo periodista, me parece que hablaba de vos. Bueno, sí, tuve mucho que ver con esto, porque bueno, yo trabajaba en esa época en el diario Crónica y siendo hincha de Ferro, obviamente cubría todo, así que seguramente debo haber sido uno de los primeros que lo recibió en Caballito y bueno, también como ella vivimos toda la etapa en todos lados. Y después, bueno, dirigiendo otros clubes, yo cubría partidos de Gimnasia, obviamente he ido a Rosario, ya él no era técnico, pero conozco mucho el mundo del fútbol y Timoteo fue un elegido. ¿Le criticaste el libro con mirada de periodista o con mirada de marido? En realidad todavía no lo terminé de leer porque te emociona mucho. Sí, le di un vistazo a los borradores, hemos corregido todo lo más posible, pero bueno, creo que se plasmó
una sensibilidad distinta a la que todo el mundo lo puede conocer con el fútbol. El marido de Claudia, ahí vuelvo con vos, que te dejé abandonada unos minutos. Esto era el Grigol, Claudia, ¿no? Sí, la verdad que como dijeron, yo creo que no tuvo mediáticamente el reconocimiento que ¿Lo necesitaba? Sí, ¿Lo necesitaba? No, él no, pero a veces nosotros, los periodistas o los hinchas, ¿no? de los equipos principales donde él estuvo, no sé, hubiéramos necesitado, por ahí por lo menos que no lo criticaran, con eso hubiera sido suficiente, pero bueno, sí. Bueno, lo que pasó en River, Timoteo, no sé si era para River, yo no sé, suponemos que no. Más para un River que había sido campeón de todo, campeón del mundo, con todos caciques y muy pocos En esa época River estaba muy encumbrado y Timo quiso hacer en River lo que venía haciendo en Ferro, era imposible y le hicieron la vida imposible también. Hasta que se dieron cuenta al final. Hasta que se dieron cuenta al final, fueron a hablar con el presidente de River, los jugadores, le dijeron no, ya está desvinculado porque el mismo Grigol también quiso irse. Finalmente Ruggeri le pidió disculpas públicamente en una cantina, se subió a una mesa, bueno, la mesa se cayó, eso es una anécdota, pero bueno, se dieron cuenta, claro, que estaban desperdiciando una persona muy valiosa, pero ese grupo de gente, ese equipo era imposible para ceñirse a las prácticas o a las maneras de Grigol. Pero salvo eso, después los demás exjugadores que sí, como decían, era duro. Él se presentaba con una cara muy seria cuando uno le iba a hacer una nota que publiqué antes que lo enojó. Yo temblaba y al minuto ese era el semblante con el que te recibía, después era normal, era absolutamente la charla y se prolongaba porque, como decimos los periodistas, era larguero en declarar. Y predicaba con el ejemplo, como decían también muchos. Él tenía siempre un auto más viejo que el auto nuevo que se podía comprar un jugador. El jugador lo tenía que dejar a 10 cuadras del entrenamiento de la cancha. Si no tenía casa o departamento, si tenía podía usar el auto y tener auto. Ahora, si no tenía casa, no, definitivamente no. Y los pibes eran jóvenes, yo entiendo, querían tener un coche, pero bueno, él, gracias a eso, muchos se compraron su primer departamento o casita. Predicaba con el ejemplo, hasta con el peso corporal, porque él también se mantenía delgado, entonces quería que, me decían los muchachos, nos pesaban todos los días, quería que de las vacaciones volviéramos con el peso que teníamos que tener para jugar al fútbol, no tener que adelgazar 2 o 3 kilos y arrancar de menos 10 por ahí. No, siempre predicó con el ejemplo, así que con eso no podía decir. La insistencia para que los pibes estudiaran. Acá trabajaba Pelusa Bedoni y Bedoni hacía la gira por todas las escuelas donde tenía los chicos, algunos en primera, otros en reserva, algunos en cuarta, para que terminaran el secundario. Bedoni le buscaba el colegio, le buscaba la escuela, los seguía con las notas, iba a hablar a ver qué necesitaban. A alguno le dijo, mirá que si no terminás el secundario, en el torneo que viene no jugás. Mesera. Mesera, Dani. Claro, me cuenta Valdecanto, que eso está en el libro, que un día Grigol le dijo, andá a las escuelas, traeme los boletines. Pero se puso a contar Valdecanto, son 300 boletines. ¿Cómo le voy a... Vos traeme los boletines? Bueno, pusieron los 300 boletines sobre una mesa, los que tenían notas en rojo de un lado, notas aprobadas de otro, rojo, aprobado, rojo. Tenían notas por debajo de la nota que tenía que tener para eximirse, digamos, no jugaban. Sí tenían obligación de venir a entrenar, estoy hablando de las inferiores, ¿no? Pero después sí pasó también en la primera de Gimnasia.
jugadores que no tenían o debían materias del secundario. Creo que a Mesera le dijo, si no aprobás las 2 o 3 materias creo que debía de la secundaria, no vas a la pretemporada. Y se tuvo que poner a estudiar rápido las 3 materias, aprobarlas rápido, habló con los profesores, dijo, por favor les pido, si no, no voy a la pretemporada, no juego. Aprobó las materias y bueno, gracias a eso pude ir a la pretemporada. O sea, ¿qué técnico le importa si terminó o no la secundaria? O mandarlos a la municipalidad de acá de La Plata a hacer cursos de lo que sea, de inglés, de computación. Bueno, uno de los jugadores hizo magia, porque no sabía qué hacer y hizo un curso de magia. No importa, le decía él, ¿que te gusta magia? Magia, pero por lo menos algo. Y con una valoración especial para el jugador interior. Bueno, acá los jugadores que están son todo el interior, pero Gustavo Dueña y Negrito estaba de antes de la llegada de Grigol, y los dos cordobeses, Martín Pautazo y Tete González, ya vinieron como jugadores de primera, pero Grigol entendía que ante las mismas condiciones entre el jugador que vino a la pensión, que salió a los 14, 15 años de la casa, y el de La Plata, es discutible, porque yo lo he hablado con mucha gente, él elegía el interior porque entendía que había sobrellevado más obstáculos para llegar, y siempre tuvo esa valoración especial por el jugador que venía de afuera. Y bueno, porque él había venido de afuera. Es la historia de él, en la pensión de Atlanta, haciéndose amigo de Artime padre y de Loco Gato. Claro, más que nada de Artime. Artime era como su hermano, ¿no? Betty, que era su amigo del alma. Y bueno, encontrarse con una ciudad, vos pensás que él venía del campo, y encontrarse con una ciudad que te come como Buenos Aires, la verdad que, y bueno, justamente en Atlanta es cuando se le encaró a Betty, y Betty una mujer espectacular, alta, basquetbolista, y bueno, andás a ver la labia. Estás queriendo decir que no le iba a dar bola. Estás casi queriendo decir que no le iba a dar bola. Bueno, yo a Betty la conozco de todos los años, y en aquello, bueno, yo de Atlanta no, pero cuando la conocí en la década del 80 era un monumento de mujer, divina como sigue siendo ahora, y Timoteo, bueno, no sé, capaz que vos, Betty, también estuviste ahí con alguna labia, pero vos me dijiste, los dos éramos del interior, así que ninguno de los dos tenía no sé, esta labia que todos le asignan a los porteños, ¿no? Y así todo salió adelante y aprendía cosas de uno no sabe dónde, porque era de verdad un hombre que trabajaba en la brava la tierra, que juntaba las cosechas diarias, porque él además, como era quintero, la cosecha de verduras se levanta todos los días. Así que bueno, yo creo que esencialmente era un trabajador. Entonces, después todo eso lo aplicó a su nueva profesión, que fue el fútbol, y todo lo demás lo traía con él, o cosas de la familia que fue aplicando, que fue como inventando en el momento, y creó este mundo Grigol que yo creo que hasta ahora nadie lo pudo superar. Y que además generalmente ha tenido a veces una mala utilización, ¿no? Porque se invoca el nombre de Grigol y después por ahí se hacen cosas totalmente distintas. Y a veces no es fácil que haya herederos de Grigol desde lo futbolístico. Que te haya dirigido no significa que vos vayas a ser Grigol o seas el nuevo Grigol, porque los tiempos cambiaron, porque los jugadores son otros, porque no todos están preparados para ver lo que él veía. Una vez en una práctica, y se había ido del gimnasio, se había ido al Betis y volvió al año. Y en ese año habían subido algunos pibes. Y veo un detalle en un chico que no podía ser a esa altura del partido. Marcaba igual al diestro que al zurdo. O sea, al diestro lo marcaba y el zurdo le pasaba por el costado, pateaba y hacía gol. Y eso lo notó en una práctica apenas, que me acuerdo como si fuera hoy, fue en el paseo verde atrás de la casona. Tenía eso, ¿no? Del golpe de vista, de ver qué jugador servía, qué jugador tal vez no le iba a servir, por lo menos para lo que él quería,
y por eso casi no hay jugadores que hablen mal de Gribol, más allá de que a muchos les dijo no más, sea en la llegada de juveniles a primera, sea después del tiempo en primera, o sea después de haberlo tenido algún tiempo y en algún momento les dijo se terminó. Bueno, por eso él mismo hacía este hincapié sobre que tenían que estudiar algo, si no era una carrera universitaria, un terciario o un oficio, porque él decía, con el fútbol no se tiene la vaca atada, algunos van a llegar, pero muy pocos van a ser los que realmente hagan mucha plata con el fútbol, entonces ustedes tienen que tener en mano algo para cuando, si esto no funciona o incluso cuando dejen el fútbol. El jugador en la carrera es corta, así que a los 30 y pico de años ustedes tienen que tener una salida laboral. Si no realmente no hicieron unos mangos con el fútbol, poder salir adelante, no deprimirse como ocurre con los jugadores cuando dejan el fútbol, no caerse. Entonces, él no solamente estaba pensando en el jugador mientras estaba jugando, sino lo que podía pasar con él luego de dejar el fútbol. Y acá en los 90 hizo algo muy lindo que fue la prueba de jugadores libres, que terminó con 2 incorporados, uno que era libre, que era Cristian Pitaluga, que vino del Deportivo Español, y el otro que lo conocía Andrés Iliana, Andrés le tiró el dato a Rubén Ferrer, fueron los 2 que quedaron, pero en el medio hubo todo un día de pruebas en Estancia Chica y te caía uno de 35 años a probarse y que después le decía, Carlos, yo no vine para quedar, quería que usted me viera. Y Gribol se tomó el trabajo de mirar, no sé, 500 jugadores, 800 jugadores, no sé cuántos eran porque no paraban de armarse equipos y él iba mirando y se terminó quedando con 2 a los que seguramente le cambió mucho la vida, esto de ser jugadores de una primera división, volver a jugar en primera en el caso de Pitaluga, Ferrer hacer una trayectoria en el fútbol. Sí, lo que vos decís es muy impresionante. Él estaba todo el tiempo atento. Él era una persona atenta no solamente al trabajo de diario del fútbol, sino como decía Cari, encontrar una persona que le faltara un par de zapatillas y tratar de buscarlas en algún lado para dárselas. Entonces tenía 1000 ojos Gribol. Yo digo, tenía 1000 ojos, tenía 1000 corazones, o tenía un corazón gigante, porque él podía haber hecho su trabajo y mínimamente, pero no, todo el tiempo, inclusive esto de armar grupos, por algo Ferro fue lo que fue o Gimnasia fue lo que fue. Para mí fundamentalmente por armar grupos humanos. En base, yo creo que si vos desde lo humano, desde lo personal, estás cómodo, estás bien, estás contento con la gente con la que trabajás, eso se va a ver en la cancha después. Es inevitable. Entonces él armaba esos grupos, no solamente de los jugadores, sino también de las esposas de los jugadores, cosa que también ellos se sintieran cómodos. Era un adelantado impresionante, la verdad. Claudia, en el libro quedan estos que están acá, hay en Rayuela, en Plaza Italia, hay en la sede del club, en el Ojo, y ya tenés que entrar a reimpresión porque se terminan, son estos nada más. Sí, entré en reimpresión, cosa que la verdad que ni lo soñaba, pero sí, la verdad que va a salir una segunda edición para el 26, ¿no? Es el evento en Estancia Chica. La varieté que va a llevar adelante en Estancia Chica lo que es su comisión ahora, ¿no? De artistas triperos. Así el Frente de Artistas Triperos se ha convertido ahora directamente no a su comisión y el 26 también vas a estar ahí presentando el libro. Sí, la verdad que para mí es un orgullo estar acá, lo reitero porque es un sueño porque Ferro en mi casa, en Ferro hice mis primeros palotes, digamos, como prensa, como periodista, pero bueno, llegar a Gimnasia era un sueño que la verdad que para mí es como, no sé cómo explicarlo, no esperaba poder estar acá y estar con los triperos, que ya te digo, por seguirlo a Timo, empecé a seguir a Gimnasia y siempre quería que ganara Gimnasia.
Te agradecemos, Claudia, por haber estado acá, le agradecemos